más importantes de la prueba del examen Saber Pro y que menos le gusta a la mayoría de los participantes es la prueba de la competencia de razonamiento cuantitativo. De esa manera, el desarrollo de este video se va a enfocar en tres aspectos fundamentales. Primero, explicar de manera detallada en qué consiste esta competencia de razonamiento cuantitativo. Posteriormente, pasando a la aplicación y explicación de algunos ejercicios de razonamiento cuantitativo y finalizando con recomendaciones básicas o generales para contestar o, en cierta medida, prepararse para esta competencia de razonamiento cuantitativo. Cabe aclarar que este video es corto comparado con otros videos y se espera que esta competencia de razonamiento cuantitativo pueda ser fortalecida de manera independiente. La competencia de razonamiento cuantitativo, como se mencionó, es una competencia que evalúa tres niveles de desempeño o tres subcompetencias. Estas competencias son escalonadas y se espera que con la superación de la primera subcompetencia se pueda llegar a la segunda y así sucesivamente hasta la tercera. La primera hace referencia a la capacidad de interpretar y representar datos para formular y ejecutar y argumentar, en otras palabras, validar y justificar o evaluar el análisis de los mismos. La primera que hace referencia a la interpretación y representación involucra piezas de información así como la generación de representaciones diversas a partir de ellas. ¿Qué quiere decir? Que uno debe interpretar o a partir de la representación analizar esa interpretación. Y aquí lo que se busca es que se pueda comprender y manipular la información presentada en distintos formatos. En razonamiento cuantitativo la información se puede presentar con gráficas o la misma puede estar descrita en un texto. También, cómo de esa representación se pueden reconocer y obtener algunas piezas para poder analizar o poder llegar a una conclusión específica. En el mismo sentido, cómo comparar distintas formas de presentar los datos. En este caso, o la explicación profunda querría decir que si yo tengo un ejercicio específico, puedo tener algunas gráficas y a partir de la gráfica determinar cuál es la mejor forma de representar la información que tengo o que tengo que interpretar. Y en el mismo sentido, relacionar los datos disponibles para darle un sentido a la información. Este sería el primer nivel y en otras palabras lo que se busca es la capacidad de interpretar y representar los datos. El segundo nivel, que es un poco más complejo, involucra la formulación y ejecución. En otras palabras, esa capacidad de identificar el problema, proponer y construir estrategias para solucionarlo. Y para esto se utilizan herramientas de tipo cuantitativo, herramientas aritméticas, métricas, geométricas, algebraicas y de probabilidad de estadística. Entonces, a partir de lo anterior, la competencia número uno tiene el objetivo de analizar información básica, pero la número 2, la aplicación de herramientas cuantitativas para solucionar problemas. Y en esto, dependiendo de la profesión, algunas profesiones tienen la capacidad, como por ejemplo las ingenierías, de encontrar más rápido la solución a los problemas, pero el resto de profesiones que normalmente no están habituados a elementos de razonamiento cuantitativo tienen que basarse en por lo menos herramientas aritméticas o algebraicas básicas para intentar resolver o con lógica matemática los cuestionamientos que se disponen. Y para esto lo que uno tiene que intentar es plantear procesos o estrategias para enfrentarse a una situación, buscar las estrategias disponibles, también intentar seleccionar qué información es relevante y cómo se razonan esas variables para un problema, diseñar planes, estrategias y alternativas para solucionar problemas, utilizar herramientas cuantitativas para solucionar problemas, resolver situaciones presentadas, proponer soluciones pertinentes y comparar alternativas para la solución o situación de un problema. Aquí cabe destacar que dependiendo de la experiencia o la capacidad o rapidez para analizar un problema, esto puede ser una ventaja o desventaja el día del examen. Entonces, lo que se recomienda en el proceso de preparación es ir habituando procesos de razonamiento cuantitativo y en la búsqueda de estrategias adicionales para que se pueda agilizar y se pueda dedicar el tiempo suficiente a otro tipo de competencias. Viene la competencia número 3 que hace referencia o la competencia a la argumentación.
y aquí consiste en validar afirmaciones, justificar o refutar resultados, hipótesis o conclusiones que derivan a partir de la interpretación o modelación de situaciones. Esta es la subcompetencia más compleja, digamos la de mayor dificultad, y aquí lo que busca en la primera era analizar, en la segunda buscar soluciones y en esta tercera subcompetencia justificar por qué ese procedimiento de estrategia es la más adecuada para solucionar el problema. También utilizar argumentos matemáticos para validar o rechazar los planes o soluciones propuestos e identificar fortalezas y debilidades de un proceso propuesto para resolver un problema. A partir de lo anterior se entiende que estas competencias tienen características que se tienen que ir fortaleciendo. Y para eso, a continuación, voy a mostrar dos ejemplos particulares de casos que se pueden presentar el día de la prueba. Y para eso, pues aunque no voy a dar la forma de resolver, vamos a analizar distintas formas de llegar a la respuesta. Y vamos a analizar si la respuesta, cómo pude llegar. La primera, el primer ejercicio hace referencia a lo siguiente y lo vamos a leer. En un pequeño pueblo del noreste de Groenlandia llamado Nord, se ha implementado un sistema horario estándar diferente al que se usaba en el resto del mundo, debido a la falta de noches o días. El sistema lleva cuenta de las horas transcurridas desde el domingo a la medianoche y utiliza el mismo contador para toda la semana. Por lo tanto, y a modo de ejemplo, las 12 del mediodía del martes se conoce como como las 36 horas de la semana o simplemente las 36.00. Adicionalmente, se sabe que la diferencia horaria entre Colombia y Norte es de 4 horas y que Groenlandia se encuentra al oriente de Colombia. Después de leer esta premisa, inclusive el video puede ser pausado en este momento para poder analizar y entender el problema que se está aquí planteando o una situación particular de cómo se conoce el sistema horario y la diferencia con Colombia. A partir de lo anterior, Finor decide implementar una norma para no poder sacar el carro 2 veces a la semana, pico y placa en el caso colombiano, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y un carro no puede salir ni lunes ni miércoles. De las siguientes opciones, ese vehículo podría ser utilizado a las 6 horas, a las 10 horas, a las 54 y a las 68. Entonces, en este punto, para poder analizar y antes de determinar la posible respuesta, hay que analizar qué es lo que se está evaluando, qué es lo que se me está pidiendo y adicionalmente poder llegar a la respuesta. Puedo devolverme, pasar el video, devolverme, e intentar integrar acá y entender qué es lo que se está pidiendo o anotar en un papel y a partir de acá intentar resolver. Entonces, antes de pasar a la respuesta, se les pide que intenten y busquen distintas alternativas para llegar a resolver. La respuesta en este caso sería la respuesta D. Y lo que evalúa es utilizar herramientas cuantitativas para solucionar problemas, tratamiento de datos. Estaríamos hablando de la competencia número 2. En este caso, si yo sé que hay una diferencia de 4 horas y todo se termina contando secuencialmente, pues el tema de 68 horas sería el adecuado porque uno podría sacar el carro posterior a que finalice el pico y placa el día miércoles. Entonces, si uno suma, dan 64 y más la diferencia de 4 horas dan 68. Por ese motivo, la respuesta correcta será la respuesta D. Si tienen dudas de lo anterior, se les pide que se devuelvan, intenten analizar el por qué una respuesta con la otra y por qué no sería lógico las 6 o las 10 y digamos que el factor de confusión podría estar entre 54 y 68. La segunda pregunta em, es un ejercicio de tipo diferente y en este caso también intenten hacerlo de una manera similar. Aunque aquí no hay premisas particulares, lean el caso e intenten resolverlo y pausarlo en este momento. Suponga que necesita 1 litro de pintura por cada 6 metros cuadrados de superficie cuando se pinta un puente metálico. Las secciones metálicas del puente tienen un área aproximada de 480.000 metros cuadrados. ¿Cuánta pintura se necesita para pintar las secciones metálicas del puente? A, 40.000, B, 80.000, C, 100.000, D, 3 millones de litros. En este momento se les pide que identifiquen cuál sería la estrategia más apropiada y pausen el video, tomen nota, intenten resolver para poder llegar a la respuesta. Pues bien, en este caso, esta pregunta tiene dos formas, aunque realmente es una de llegar a la respuesta.
Una forma es dividiendo o la otra forma sacando una regla de 3. Y en este caso, si yo divido 480 en 6, me va a darle una respuesta de 80.000 litros. Comprender y manipular la información presentada en distintos formatos. Esta sería la primera subcompetencia, ya que la respuesta correcta es la B. Entonces, en este caso, o una regla de 3, si 1 litro por cada 6, pues X igual a 480 o 480 dividido en 6. Simplemente se saca de esa manera, por una regla de 3 o simplemente dividiendo, pero como mencioné es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, no se requieren el uso de fórmulas matemáticas complejas, sino simplemente analizar la información y la capacidad de intentar resolver qué elementos se requieren para poder avanzar. De esa manera y finalizando este video, ¿qué recomendaciones básicas se tienen que tener en un razonamiento cuantitativo y esto como parte de las primeras recomendaciones para poder avanzar? Lo primero es que hay que identificar qué tipo de datos le están pidiendo a uno, datos de tipo cuantitativo y datos de tipos cualitativos. Y cuando digo cuantitativos y cualitativos hablo de las variables, no de una investigación cuantitativa y cualitativa, ya que si es cuantitativo o si es cualitativo es nominal, ordinal o es de razón o interval, yo puedo determinar acá qué es lo que se está pidiendo, qué tipo de datos tengo disponible. Y adicionalmente usar e intentar profundizar la regla de 3 simple, cómo se pasan a un lado, cómo se utiliza la regla de 3 simple y por otro lado corroborar lo solicitado. ¿Qué se está solicitando? Porque recuerden que en los tipos de preguntas pueden existir algunos distractores que pueden llegar a no utilizarse de manera apropiada cuando ustedes utilicen la cuenta. Entonces utilizan distractores y uno intenta sumar, restar, multiplicar y a partir de intentar llegar a lo que más le suene. Y ese no sería el propósito, hay que intentar utilizar de manera lógica que se está pidiendo. Como en el caso de la pintura o en el caso del uso horario. En el caso de la pintura, pues si 1 litro eh, es para 6 metros cuadrados y yo tengo 480.000, pues por lógica se requieren más litros. Y lo mismo del uso horario, si se cuenta de manera acumulativa y hay una diferencia de 4 horarios, pues entiende que se requiere de manera lógica un proceso más avanzado. Y se requiere un mayor número de horas. Entonces, por lo anterior, como verán, hay que intentar resolverlo con lógica para intentar llegar a la respuesta y después, por el uso o el modelamiento de elementos que se utilizan en la vida cotidiana más elementos de lógica matemática, se podría llegar a la respuesta. Por lo demás, también se recomienda como último punto intentar buscar por otro tipo de medios eh, o en las redes sociales búsqueda para mejoramiento de competencias en razonamiento cuantitativo, no en matemáticas, que es una diferencia importante. Para esta manera, el día del examen, resolverlo de la mejor manera apropiada, pero también adquiriendo las competencias y posicionándose y manteniéndose a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias.